Buenos días, Iglesia Kairos. Una alegría poder conectarnos una vez más a través de estos medios, mientras dura este tiempo que nos toca estar en casa. Vamos a meditar hoy en la palabra del Señor juntos, sabiendo qué es lo que necesitamos, que su palabra nos siga moldeando, nos siga transformando, para poder amar a Dios, servir a Dios de la manera correcta y dar los frutos que Él espera de nosotros. Hoy nos toca meditar una vez más en la última parte, ya en los últimos versículos de Mateo capítulo 12. Así que le animo a que ponga por favor a sus hermanos, sus hijos, la familia alrededor de usted, para poder juntos estudiar la palabra, meditar y sacar las enseñanzas que Jesús tiene para nosotros. ¿Está listo? Tome asiento, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de, aún a través de la distancia, poder meditar juntos en tu palabra. Y no solamente meditarla para acumular información, sino para que ésta nos moldee y nos transforme. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a dar fruto, que esta palabra caiga en nuestro corazón como buena tierra. Haz de nuestro corazón buena tierra, Señor, para que dé mucho fruto en todas las acciones, en todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Sé que algunos extrañan el poder verse, sé que algunos extrañan el poder abrazarse, sé que algunos extrañan el poder saludar con una mano, orar el uno por el otro, conversar, pero que este distanciamiento social no nos aleje. Podemos seguir llamándonos, podemos seguir enviándonos mensajes, podemos seguir apoyándonos en este tiempo. A las necesidades continúan habiendo, las bendiciones continúan habiendo y podemos siempre contactarnos, fortalecernos y les animo a que hagamos esto. Ya nos veremos, ya nos reuniremos. De hecho, ya están empezando algunos programas de una manera muy especial. Si usted quiere estar en contacto con los programas que ahora están funcionando de la iglesia, escriba un mensaje privado, un inbox, como decimos, o por el Messenger aquí a la página de la iglesia y podemos decirle la manera en que usted puede conectarse. Usted pueda seguir participando en cuerpo junto con todos en el servicio al Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 43. La semana pasada nos habíamos quedado en el 42. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Este pasaje es muy interesante, ¿no? Nos pone esta parábola de un espíritu inmundo que sale, no encuentra un lugar donde quedarse y se acuerda que salió de un lugar, vuelve, ve que el lugar está bonito, entonces va y llama a sus amigos, a sus compadres, a sus compañeros de maldad y regresa a esa vida y vuelve el estado de esta persona vuelve a estar mal, pero aún peor, dice. Eh, pero debemos entender que esta es una parábola que el Señor está contando, ¿sí? Y una parábola es una historia que puede ser real o puede no serla. O puede ser una historia con hipérbole, quiere decir con una historia con algún tipo de exageración, para poder mostrar una verdad. Ahora le preguntaban a Jesús por qué enseñaba con parábolas. Y él decía que para que escuchando no oigan y no entiendan, en otras palabras, para que solo aquel que en serio quiere, solo aquel que tiene hambre, llegue a entender, porque se va a preocupar qué está queriendo decir, qué me está tratando de decir. Eh,
una persona debe preocuparse, un creyente debe preocuparse por saber más, por entender, no solamente por lo que el pastor le esté enseñando, le esté diciendo A, B, C, D, sino uno mismo debe ir buscando crecer en su conocimiento de Dios y entendiendo qué es lo que Dios tiene para uno. Esta parábola es parte de la respuesta de Jesús a los fariseos que le habían pedido una señal. No sé si se acuerdan, la semana pasada lo estábamos viendo. Pero le pedían señal a pesar de que él ya había hecho repetidas veces, en repetidas oportunidades, distintos tipos de milagros y señales. Entonces era como que, ¿qué están pidiendo? Jesús le responde y les dice que la señal que se les dará es la del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el pez y luego salió. Jesús hablaba de su muerte, que Jesús iba a estar también 3 días muerto, sepultado, y luego iba a resucitar venciendo a el enemigo más invencible que nadie ha vencido, solo Jesús, que es la muerte. Entonces Jesús les está explicando ahora con esta parábola que no se trata de señales, que no se trata de obras o de cosas terrenales, porque todo viene y va en esta vida. Y esto me hace pensar en lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés, en el capítulo 1, en el versículo 5. Vamos a leerlo, dice, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Vamos a meditar en lo que dice acá también por un momento, escuchando siempre los loritos que tengo aquí yo alrededor en el terreno. Lo primero que veo en este pasaje que me hace pensar es el ciclo del agua. El ciclo del agua no fue conocido todavía sino hasta hace 400 años atrás más o menos, que se contó todo este ciclo del agua, ¿no? De las lluvias, de los ríos hacia el mar, y del mar se evapora y vuelve a caer en los ríos, etc. Esto recién hace 400 años atrás. Pero la Biblia, este pasaje, fue escrito por Salomón hace más o menos 2500 años atrás, o sea, 2100 años antes que la ciencia moderna, que muchas veces hay gente que dice que la ciencia no va de la mano con las escrituras. Mucha gente que dice que las escrituras son nada más libros de poesía y de cuentos y de fantasía. Pero la Biblia es la palabra del Señor. Tiene verdades que la ciencia ni siquiera acepta. Era, por ejemplo, otra cosa, era común hasta hace unos siglos atrás creer que en las estrellas, en el cielo había solamente cierta cantidad de estrellas. Primero eran como 400 y tantas, y luego eran como 1000 y tantas, 3000, 6000, pero la palabra dice que son multitud incontables. Pasó mucho tiempo hasta que la ciencia descubre que son casi infinitas, millones de estrellas. La Biblia lo decía, la Biblia dice el ciclo del agua, la Biblia hablaba de que la Tierra es redonda antes de que la gente crea que la Tierra es redonda. Antes de Cristóbal Colón, mucho antes todavía porque antes de Cristóbal también hubo gente, pero mucho antes de cualquier teoría de que la Tierra era redonda, Dios lo establecía ya en su palabra en el libro de Job. Y así hay muchas otras cosas. Hay gente que va a querer menospreciar la palabra y te va a querer atacar a tu fe diciendo que la Biblia es solamente un libro de fantasías. Pero normalmente la gente que dice esto no ha leído la Biblia. Y si te dice que la ha leído, solamente lo dice para no quedar mal. Pero si hay una persona que se ha metido a la Biblia con honestidad, a tratar de ver, o aún a tratar de desprobar la Biblia, a tratar de ver si es o no es verdadera, con ojos críticos, se va a encontrar con la verdad. Hay mucha gente que se ha encontrado con Jesucristo, habiéndose acercado a la Biblia con ojos críticos. Lo segundo que vemos a través de este pasaje de Eclesiastés tiene que ver
con lo que Jesús dijo. Y ya tiene que ver con el estudio de hoy. Es que todo gira. Hoy puede estar, en otras palabras, arriba, mañana vas a estar abajo, el ciclo del agua, el sol sale, se pone y vuelve a la posición donde, ¿me entiendes? Hay mucho que en este mundo tú puedes tener, pero mañana no tenerlo. O hay mucho que hoy tú puedas necesitar, pero mañana lo vas a tener. Entonces, sabiendo esto, nada en la tierra es eterno, todo es inseguro. Por lo tanto, el Señor quiere que nos enfoquemos en lo eterno, quiere que no nos preocupemos con mayor importancia en lo terrenal que en lo espiritual, que en lo eterno. Aquí Jesús está diciendo que no basta con tener, en otras palabras, tu casa ordenada, tu vida ordenada. No basta con tener tu vida libre del mal. Es necesario que Jesús gobierne y ocupe tu casa. Eso es lo que él está tratando de decir. Mira, él está diciendo, se puede quedar tu casa ordenada. Tú puedes disciplinarte y sacar adelante tu vida y ese espíritu que estaba dañándote, esa indisciplina, esa mala costumbre, ese mal hábito, quizá tú lo puedes dominar. Pero si Cristo no gobierna tu vida, no ocupa tu vida en su lugar, no pasa nada. El Señor dice, el estado tuyo puede volver a ser 7 veces peor aún. Jesús concluye diciendo, así acontecerá a esta mala generación. Ahí estaba Jesús haciendo señales y aún así le pedían señales y él dice, no va a haber señal sino una. La señal más grande, la señal más grande, la señal que tú y yo deberíamos buscar, porque obviamente nos gustarían muchas otras señales, como que el Señor nos sane inmediatamente de cualquier dolencia, nos ayude a prosperar económicamente, nuestros proyectos todos avancen bien, no nos pase nada, no haya ningún mal a nuestra familia, a los que amamos. Pero Jesús dijo claramente, en este mundo tendréis aflicción. Estamos aquí pasando por tribulaciones mientras servimos a Dios, mientras en amor le servimos, llevando el mensaje a otras personas, trayendo gloria a Él y que la gente vea y lo conozca, vea a Él y lo conozca. Para eso estamos aquí. Jesús concluye diciendo, así acontecerá a esta mala generación. Imagínate, Jesús estaba ahí haciendo señales, obras terrenales de bien, pero eran eso, obras terrenales de bien. Esa es la señal que pide el ser humano, obras terrenales de bien. Pero para nosotros los cristianos, no está mal, no estoy diciendo eso, no está mal que hagamos obras terrenales de bien, pero estas no son lo más importante, no se deben dejar de hacer. Ahí están, se deben hacer las obras, pero no son lo más importante. Cuando usted va a su trabajo y va bien presentable, es importante. Cuando usted se pone el uniforme de su trabajo, es importante. Probablemente ni siquiera entraría sin el uniforme. Pero más importante para esa empresa, para esa institución donde usted trabaja, será el trabajo que usted realiza o el uniforme que usted se pone. Dese cuenta, hay cosas que sí son importantes, pero no son tan importantes. La ayuda, las obras de bien, las señales aquí en la tierra son importantes. Y las vamos a hacer porque son también un mandato del Señor. Sin embargo, Él está diciendo la señal más importante. Lo más importante no es que tu vida esté organizada, ordenada, adornada, como dice Él, limpia tu corazón, tu vida sin ninguna cosa mala delante de los ojos de los hombres, sino que Dios mismo, que Jesús ocupe esa vida, porque si no, ese espíritu va a venir y va a volver cualquier momento, dice esta parábola. Y tú como creyente, tú como cristiano,
No vas a preocuparte de que un demonio venga a tu vida, porque tú eres propiedad de Cristo. Pero recuerda, solamente si tú has decidido vivir toda tu vida, solamente si hemos decidido rendir nuestra vida, y cuando digo nuestra vida, no solamente nuestra existencia de ahora, sino hasta que se acabe nuestra vida. Tú que has decidido eso, tú que has recibido ese regalo de entender que debes rendir toda tu vida a Cristo hasta el final de tus días, entonces estás ocupado por el Señor y el enemigo no va a venir a ti. Pero recuerda, se va a notar también en tus acciones. Algunos preguntan, ¿y puede alguien que no tiene a Cristo entonces tener una vida ordenada, organizada, disciplinada, ordenada, adornada? Sí. Hay algo que en la Biblia encontramos que nosotros los cristianos hemos decidido llamarle gracia común. Es una enseñanza que en la Biblia se repite, donde Dios le otorga por alguna razón misericordiosa a todos los seres humanos, buenos o malos, ciertos privilegios inmerecidos, ciertos regalos, cierta gracia, eh, de manera igualitaria. Así seas un terrible asesino y de lo peor, abusador de niños, de mujeres, de hombres, explotador, esclavizador, incendiario, tirano, cretino, así seas el peor de todos. Dios te otorga lo mismo que al otro hombre. Esa es la gracia común. La otra gracia es la gracia salvadora. Esta gracia especial, la gracia salvadora, es para los que Él ha destinado, que van a reconocerlo como Salvador, como Dios, como Señor y rendir sus vidas. Pero la gracia común es para todos. La gracia común es la lluvia, la gracia común es el arte, la gracia común es la inteligencia. Nada de esto hemos hecho algo para ganárnoslo. La gracia común es el oxígeno. Todo eso ya estaba aquí, ha sido un regalo del Señor. Y una de esas cosas es estas disciplinas, esta capacidad de aprender para poder tener buenas vidas fructíferas aquí en la tierra. O sea, tener éxito terrenal. Pero recuerda, Jesús está diciendo, eso no es lo importante. Porque hermanos, yo he visto muchas veces y me ha pasado. De repente nos vemos tan bien que empezamos a apoyarnos en nuestra bondad y hacemos a un lado al Señor. Y recuerda, la peor decisión del ser humano es hacer a un lado a Jesús. Entonces, tengamos cuidado de no caer en nuestras propias disciplinas. El orden es bueno y debe estar presente en la vida de un cristiano. El cristiano debe ser ordenado, debe mantener su casa en orden, debe mantener sus finanzas en orden, debe mantener su familia en orden, debe mantenerse en orden, como un fruto de adoración al Señor. Porque esto es lo que yo quiero darte, Señor, porque tú me has dado lo mejor. Entonces, que te inspire el amor del Señor a hacer estas cosas. Ninguno de nosotros domina, creo, al 100% todas las áreas de su vida aún, pero es lo que debemos anhelar y trabajar en esa dirección. Pero no podemos creer que porque ya nuestra casa está en orden, nuestra casa, cuando digo me refiero a nuestro corazón, porque acá tú has mejorado, porque aquí tú has superado etapas, porque la gente te respeta y ve una casa limpia aquí. No, no basta eso. Asegúrate que esa casa limpia no esté desocupada, esté ocupada por el Señor Jesús, que sea su gobierno, su palacio, su trono, tu vida. Finalmente Jesús termina el pasaje diciendo, así será con esta generación mala. Se refería a la casa de Israel, porque ellos pedían señal, pero él dice, no, hay una señal, y es la señal de Jonás, la de estar 3 días, la de su muerte y su resurrección. Esa es la señal. No me pidan solamente, Jesús le está diciendo a Israel, que arregle esta casa de manera terrenal. Y hay mucha gente que hoy se enfoca en las obras de Jesús en la tierra para decir, así deben ser los cristianos, obras
Y lo espiritual, eso no es lo importante. El rendirse a Dios, a Jesús, no es tan importante siempre y cuando hagas buenas obras. Por lo tanto, si hay gente que no cree en Jesús, que hace buenas obras, entonces también, porque ese era el mensaje de Jesús, las buenas obras. Eso es lo que dice mucha gente que saca de contexto el texto de la palabra del Señor. Y Jesús claramente dice, por más que uno quiera una señal buena, una buena tierra, si Jesús, si Dios no gobierna, si su reino no se establece, no tiene sentido. Jesús muere en la cruz, resucita. Y esa es la señal de que el reino de Dios se había acercado a Israel y que esa generación aún así no lo iba a aprovechar. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Muchos. ¿Cuántas señales hizo? Muchos. ¿De qué sirvió? Allí, pues, lo crucificaron. Date cuenta. No se trata de cuántas señales puedas ver. No se trata de cuánto aquí en la tierra puedas ver como señal de que Dios está contigo. Él ya hizo la más grande señal y debemos abrazarla. Él ya entregó su vida propia por nosotros y eso es lo que nos debe llenar de gozo. Y vamos llegando a la parte final. Pregunta, ¿está tu vida gobernada por el Señor? ¿O está tu vida enfocada en las señales terrenales? Y no me refiero solamente tal vez a una señal milagrosa, sino a cualquier tipo de señal. Algo que te sirva de señal que Dios está contigo. No busques esas señales. Ya si tú entendiste que Cristo se ha entregado por ti, esa es la más grande señal. No necesitas otra señal. Quizá en algún momento vas a tener ese sentimiento de que necesitas algo más. Ahí es donde entra la fe. Y mucha gente hoy no quiere esforzarse por tener fe en esos momentos. En esos momentos es donde justo nuestra fe es probada. Y creer en Dios, a pesar de que estamos viendo pruebas, dificultades y que aparezcan esas dudas. También, sin embargo, este pasaje es un desafío para los creyentes. Los creyentes debemos preguntarnos, si hay personas que no tienen a Cristo y tienen una vida ordenada, ¿cuánto más debería yo tener una vida ordenada ya que Cristo vive en mí? ¿En qué tipo de casa le estoy haciendo vivir al Señor? ¿En una casa desordenada, sucia? Mira, tú y yo podemos tener una habitación o una casa como esta, ¿ya? De madera, calamina, sin cielo raso, sencilla, humilde, pero debe estar ordenada. No es lo mismo ser pobre, decía mi papá, que ser sucio. No es lo mismo ser humilde que ser desordenado. Hay personas que tienen una casa muy grande y la casa la tienen desordenada, la tienen sucia. Entonces, lo mismo, el mismo principio para nuestras vidas. El Señor está en nosotros y este es su templo, este es su casa. Cuando hago esto no me refiero a lo físico, a que solamente debes preocuparte, porque este es el templo del Señor, así que lo debo conservar. Eh, eh, es, no es tan importante eso como aquello que mueve todo. Tu mente, tus palabras, tu mirada, tus acciones parten del corazón y la mente. Eso es lo que debe ser gobernado por el Señor Jesús. Y si hay personas que pueden tener una vida ordenada allá afuera, imagínate los cristianos mucho, 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 mucho más. Así que vamos a orar y vamos a terminar este tiempo meditando en esto. Cierra los ojos. Señor, gracias te damos por esta oportunidad de entender que lo más importante es que tú gobiernes nuestra casa. Señor, a veces nos preocupamos por ordenarlo todo y creer que eso es señal de que tú vives en nosotros, pero nos estás enseñando que una casa puede estar ordenada sin que tú la gobiernes. Y no queremos eso, no queremos dejarnos engañar por nuestras propias obras, por nuestra propia bondad. Queremos ser gobernados por ti y que se note que somos gobernados por ti.
que se note, que nuestra vida se ordene, que nosotros seamos más disciplinados, que nosotros seamos más ordenados cada día. Y que mostremos también a otros tu amor, que se note, Señor, que tú vives en nosotros. Hoy hacemos un compromiso de ordenar mejor nuestras vidas, ordenar nuestros horarios para que todo funcione mejor, ordenar nuestras finanzas, ordenar nuestras relaciones, ordenar nuestro tiempo para poder orar, para poder leer tu palabra, ordenar nuestras ideas, ordenar nuestros proyectos, nuestros planes. Hay muchas cosas que debemos seguir ordenando y organizando, porque tú vives en nosotros y tú nos confrontas todos los días, Señor, y nos sigues transformando cada día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, esta semana se van a contactar contigo, van a seguir contactándose contigo los líderes. Yo creo que vamos a, como iglesia, seguir sirviendo y amando al Señor a pesar de pandemias, a pesar de limitaciones del gobierno. Nada nos va a detener porque obedecemos primero a Dios y después a los hombres. Que Dios les bendiga. Por WhatsApp estamos enviando el video para los niños. Un abrazo, les queremos mucho. Saludos de mi esposa también. Chao, chao.